Bienvenido una vez más a esta serie y encadenamiento de reflexiones que comenzaron sobre la historia vista desde un balcón muy lejano y que recientemente las he dedicado a la educación, que seguramente volveremos a ella, y al trabajo. Y dentro del trabajo, las últimas las he concentrado en el tema de la seguridad social, que simple y llanamente la seguridad social se puede igualar al término proteger, protección. Las últimas dos sesiones hemos visto cómo la seguridad social es un efecto tardío desde el punto de vista de la historia de los últimos 2 siglos, y supremamente anómala, el nacimiento de la seguridad social, anómala desde el punto de vista histórico, puesto que si consideramos que la historia lleva 15.000 años y el trabajador, que es el destinatario de esa protección de la seguridad social, lleva por lo menos esos 15.000 años o 150 siglos, resulta obvia y trascendental la pregunta de por qué proteger al trabajador tan tarde. Si imaginamos que la historia humana terminara en en la próxima década, ¿por qué una especie que se fundó sobre el trabajo, siendo el trabajo una fuerza evolutiva, si lo llevamos a hace 2,5 millones de años cuando nace el Homo habilis, y si es una fuerza cultural y social que produce riqueza, ¿por qué esa especie, insisto, si desapareciera el ser humano, la humanidad en la próxima década, por qué esa especie, vista por las especies futuras, por qué esa especie humana destinó recursos e instituciones para proteger al trabajador después de prácticamente 148 siglos? Si esa historia duró 150, ¿por qué tardaron 148 siglos para proteger al trabajador? Dijimos entonces que la Revolución Francesa es uno de los gérmenes, de las grandes semillas de la seguridad social. ¿Por qué, insisto, debió, ahora veámoslo desde el punto de vista del nacimiento concreto de la seguridad social, por qué si en 1789, que es la Revolución Francesa, tiene que pasar todavía un siglo para el nacimiento de la seguridad social? Es decir, para que se consolide la gran preocupación de los ideales de la Revolución Francesa, o de los ideólogos, o de los escritores, o de los fundadores o iniciadores de la Revolución Francesa. Si ya habían conquistado el poder al final del siglo XVIII, es decir, al final, después de 1789, ya prácticamente es la última década del siglo XVIII, ¿por qué todavía tuvo que pasar un siglo para que naciera formalmente, solo como ley, la seguridad social, y todavía pasar casi medio siglo para que a mediados del siglo XX ya los ciudadanos, especialmente de Europa y luego de todo el mundo, a excepción de Estados Unidos, que será un caso aparte? ¿Por qué tanto tiempo? Pero no solo tiempo como el que espera
en una recepción a que lo atienda un médico, o el que espera pacientemente a que llegue un turno en una institución para que lo atiendan. No, no es ese tipo de espera al que me refiero. Es una espera con lucha, con batallas, con muchos muertos, porque todo aquel que defendía los derechos que propuso y aceptó universalmente las sociedades, propuso la Revolución Francesa, ¿por qué entonces debió no solo tardar, sino sufrir tanto el trabajador para alcanzar los beneficios de la seguridad social? Piense por un lado que la Revolución Francesa tuvo un líder terriblemente malo en Napoleón Bonaparte. Yo pienso que era tan noble, tan maravillosas las conquistas y sobre todo las ideas que había que construir cuando triunfan los revolucionarios en Francia. Era tal el trabajo que tenían enfrente para construir una sociedad, una nación que no solamente rechazara los valores y los principios de tanta injusticia que llevaban acumulando durante milenios, no solo Francia, sino la humanidad. Pero era tan grande el trabajo que tenían para, y demandaba tanta concentración para construir esa nueva sociedad, que uno se pregunta, ¿qué se fue a hacer Napoleón por el resto de Europa para, para no solamente tratar de conquistarla, sino que llevarse a la juventud que debió haberse quedado en Francia construyendo los ideales de la revolución? Pues no, él se los lleva, les da un fusil y como ustedes lo ha visto y lo sabe, todavía hoy se encuentran restos de los cadáveres de su campaña más espantosa, más inútil, como fue el tratar de conquistar Rusia. Yo pienso que un ser humano, solo un ser humano con una ambición de poder por el poder tan inmensa, insaciable, puede abandonar los ideales de una revolución que daban suficientes elementos para construir una sociedad y en vez de hacer eso, pide recursos, dinero, armas y sobre todo la juventud, los seres humanos que debían quedarse para construir la nueva Francia, se los lleva para satisfacer su deseo profundo e insaciable, repito, de acumular poder. Esa primera fase de la Revolución Francesa considerémosla perdida. Todavía hoy, después de estos análisis que hago y al cual le dediqué un libro, como he dicho, todavía hoy me pregunto, no solamente por ese actuar de Napoleón que en parte uno lo responde pensando en que era una persona que no entendió la Revolución Francesa, ¿no? Pero la pregunta mayor es, ¿por qué se le admira? ¿Qué tipo de admiración puede despertar racionalmente hablando un ser que entierra a la juventud que debió haber construido los ideales de la Revolución Francesa? Pero luego vienen muchas luchas, muchas batallas, y planteábamos en la intervención pasada que ese enfrentamiento durante buena parte del siglo XIX entre las clases poderosas representadas por los monarcas, los políticos, los propietaristas
y los líderes religiosos, esos cuatro unidos querían regresar al estatus o a las épocas o a la organización o al estado de cosas de antes de la Revolución Francesa, y por el otro, los revolucionarios, los socialistas utópicos, los socialistas armados, como planteaba Marx, toda ese grupo humano que realmente quería utilizar los ideales de la Revolución Francesa para adelantar la creación y para sembrar las bases de una nueva humanidad libre de tanta injusticia. Ese enfrentamiento hizo que al final las clases poderosas, por miedo a padecer lo que le había sucedido a Luis XVI y a María Antonieta, la guillotina, le dan como cuando uno le lanza a un perro rabioso un pan para que no lo muerda. Bajo esa misma respuesta, ese comportamiento, las clases poderosas le sueltan la seguridad social a los trabajadores, a la clase trabajadora, a la clase obrera, como le queramos llamar. Pero fíjese todo lo que hay que luchar para conseguir esos beneficios, que corresponden simplemente, y lo digo con total claridad, a la protección del ser humano desde la concepción. ¿Qué sociedad, incluso qué grupo animal no quiere proteger a, a las mujeres embarazadas? Una vez que va a dar a luz, que lo haga en un sitio limpio, atendido por profesionales, dependiendo del grado de desarrollo de la profesión a lo largo del tiempo. Que tenga educación, esos niños que nacen, que tengan educación, la misma educación que reciben todos, no que por ser pobre reciba una educación pobre y el otro por ser rico tenga una educación rica, porque entonces ya creamos una segregación. Las sociedades, al parecer, y los líderes tienden a segregar naturalmente. ¿Qué más quiere la seguridad social? Proteger la salud del niño, puesto que es vulnerable, especialmente en el primer año de vida, de acuerdo siempre a la tecnología disponible, pero no que para unos haya una tecnología y para los pobres no haya ninguna tecnología, que son más. Eso es segregación. Ya, de cualquier tipo, usted póngale el adjetivo o el apellido. Luego la educación es el trabajo, un derecho a que la sociedad incorpore a esa persona que se ha educado y se la ha protegido para que ahora, ya que está educada, ofrezca lo mejor de su mente, de lo que ha aprendido, pero que mientras está trabajando tenga protección. ¿Por qué sufrir tanto? ¿Por qué tantas batallas durante milenios y especialmente después de este episodio de la Revolución Francesa que he dicho? ¿Por qué tuvo que pasar un siglo y más para que esto tan elemental se le diera y se le garantice al trabajador? Que cuando va a trabajar, si le tiene alguna enfermedad, se lo proteja para que pueda volver a trabajar. O que si su pareja se quedó cuidando el hijo y está enfermo, no sufra mientras está trabajando por, por saber qué le va a pasar a su hijo mientras él no está o ella no está en la casa. Todos estos son temas que comenzaremos a desarrollar en la próxima intervención, porque fíjese usted, todas esas batallas que se han dado por la protección del trabajador es simplemente para esta lista que estoy dando en este momento. No es para más. Nunca una revolución o una petición de derechos del trabajador se han levantado para pedir lujos. Jamás se ha hecho así. Continuaremos en la próxima sesión sobre este tema tan importante y tan vital para la historia de la humanidad. Saludos.